desde el método para añadir destinos en el menú enviar a de Windows 10 y Windows 11. Windows 11 en la más reciente actualización reemplaza el icono de la barra de búsquedas con un nuevo botón de texto que ahora es más grande. Sí, seguimos abordando el nuevo error importante de Windows 11 que está afectando a todos los gamers. Y ojo, porque pronto podrás transmitir el audio de tu teléfono Android directamente a Windows 11. Es la nueva actualización de enlace móvil. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer. Sí, estamos iniciando ya noviembre y tienen magníficas licencias para todos ustedes, así es que pueden disfrutar de cualquiera de ellas para Windows 10, Windows 11, Office 2021, toda clase de combos entre Windows 10 y Windows 11. Así es que ojo, porque te voy a estar dejando el código de descuento exclusivo MTS20 abajo ahí en la descripción. Lo aplicas y tienen las formas de pago ahí que son completamente fáciles y sencillas. Así es que todo esto te lleva hasta el User Center, donde puedes ubicarte ahí tu licencia, todos los datos de tu compra y de esta manera aplicarlo en tu sistema. Sí, teniendo un sistema completamente genuino, original, con una licencia que la has adquirido en un portal que es de confianza, CDK Offer. Así es que licencias exclusivas, gangas totales, código de descuento abajo en descripción. Sí, dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su fuente refutable, la sección denominada como Windows News. Ok, vámonos al grano porque ya sabemos esto, que está disponible Windows 11 22H2 y ojo porque quizás no sabías cómo añadir destinos en el menú enviar a desde Windows 10 y Windows 11, y es que el explorador de archivos de Windows 10 y Windows 11 incluye un menú contextual llamado enviar a. Seguramente en algún momento hemos usado este menú para comprimir archivos, crear accesos directos en el escritorio, generar un correo con adjuntos. Lo que muy poca gente conoce es que podemos personalizar este menú y añadir los destinos que creemos convenientes. Así es que de manera agilizada te voy a estar dejando una guía ahí abajo en la descripción donde abrimos el diálogo ahí en ejecutar, luego de Windows más la R y luego después escribimos shield.centu. Bueno, pulsamos nuevo, acceso directo, hacemos clic en examinar y elegimos el destino de acceso directo, pulsamos en aceptar y después siguiente. Por último le damos un nombre al acceso directo y pulsamos en finalizar. Ahora si abrimos el menú enviar a en el explorador de archivos de Windows 10 o Windows 11, veremos que podemos elegir la carpeta imágenes que habíamos configurado anteriormente. Como ves, un proceso muy sencillo que simplifica enormemente las tareas con archivos. De esta manera consigues sacar el máximo partido a lo que es el menú enviar a. Por otra parte, hay que destacar que en la más reciente actualización para Windows 11, que es la KB501-9980, se reemplazó el icono de la barra de búsquedas con un nuevo botón de texto que ahora es más grande. Probablemente lo notaste, esta es la actualización de seguridad obligatoria publicada por el martes de parche correspondiente a noviembre y ya la tienes, seguramente ya la estás teniendo porque esta es una actualización que es obligatoria. Parece que hay un cambio no documentado en esta actualización acumulativa, un nuevo diseño para la búsqueda en la barra de tareas, y si bien Windows 10 te permite cambiar entre el icono de búsqueda y la barra de búsqueda a un estilo más grande, la búsqueda en la barra de tareas de Windows 11 es un icono anclado al lado del botón de inicio. Microsoft ahora está probando un nuevo cambio para la búsqueda en la barra de tareas en la versión de producción. Probablemente no sea el que esperabas porque, como estamos viendo ahí, Microsoft está agregando una barra de búsqueda que ahora es similar a la de Windows 10, reemplazando el icono de búsqueda que ya no es compacto. Esta nueva barra de búsquedas es aparentemente más pequeña que el cuadro de búsqueda de Windows 10 y encaja mejor con el aspecto Flum WinUI del nuevo diseño del sistema operativo, pero no hay cambios de funcionalidad y funcionará prácticamente de la misma manera. Así es que una fuente familiarizada con el desarrollo de Windows de Microsoft le destacó a Windows Later que la compañía está probando múltiples variaciones de la barra de búsqueda con base en el compromiso y los comentarios de los usuarios, y Microsoft anunciará oficialmente el nuevo diseño en las próximas semanas. Así es que hay muchos usuarios que les gustó ya este cambio, otros no tanto, así es que te voy a estar dejando todos los hilos de Reddit abajo ahí en descripción. Y recordemos que en una noticia pasada destaqué que hay errores y problemas con Windows 11 22H2. Ya sabemos que han detenido la actualización, sigue aún ese problema con nuevos y más
conflictos ahí. Es el error importante en Windows 11 que afecta al rendimiento en los juegos. La solución hasta el momento es desinstalar todas las últimas actualizaciones acumulativas o también opcionales que hayas instalado para evitar toda clase de conflictos con o en referencia al rendimiento que pueda causar ahí en los juegos. Algunos juegos y aplicaciones pueden experimentar un rendimiento inferior al esperado o tartamudear ahí en el sistema operativo. Los juegos y aplicaciones afectados están habilitando inadvertidamente funciones de depuración de rendimiento de GPU que no están destinadas a los consumidores. Pero ojo, porque se espera que Microsoft ya publique una solución. De momento, como he dicho, Windows 11 22H2 no está disponible para ciertas PC porque se ha detenido debido a este conflicto. Y bueno, hay que destacar que muy pronto podremos transmitir el audio de nuestro teléfono Android directamente desde Windows 11, y es que Enlace Móvil ya va a contar con dos novedades que mejorarán la integración de Android allí en el sistema operativo. Y es que Microsoft sigue trabajando para que nos olvidemos de trabajar con nuestro dispositivo y nos enfoquemos con la app Enlace Móvil. Y bueno, con la app Enlace Móvil, antes conocida como Your Phone, obtenemos todas las funcionalidades del smartphone desde Windows 11, y de esta forma no estamos limitados a aplicaciones de Android de Amazon App Store que utilicen este sistema de Android para Windows. Y el stream de audio e integración del historial son las novedades de Enlace Móvil para Windows 11. Y es que desde adicionalmente a Lumia, que nos filtra cierta ahí toda clase de relevante información, nos ha dejado saber que ahora sí llegarán dos próximas novedades a Enlace Móvil. La primera de ellas es la posibilidad de transmitir el audio desde el smartphone al PC, y hasta ahora si abrimos una aplicación como YouTube, el audio seguía saliendo por el dispositivo. Si tenemos el dispositivo en el bolsillo, esto es obviamente contraproducente, y con esta característica podremos utilizar aplicaciones como Spotify, que están mucho más trabajadas en Android que en Windows 11, para escuchar música pero desde nuestra PC, ya que el audio saldrá por los dispositivos de audio que tengamos conectados a nuestros equipos. Y de hecho la segunda novedad se conoce como Community Browse History. Básicamente igual que ahora podremos acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente desde el icono del Enlace Móvil en la bandeja del sistema. Podremos ver las últimas páginas que hayamos visitado en nuestro dispositivo móvil. Y Microsoft es consciente de que la gente no suele cambiar el navegador de su teléfono, por lo que el icono que vemos es el del internet de Samsung. Por lo tanto, esta característica será independiente del navegador que estemos utilizando y nos permitirá continuar fácilmente nuestra actividad ahí en Windows 11. Así es que ya está todo disponible para que muy pronto tengamos estas novedades a esta app que sí, antes estuvo muy olvidada. Como he dicho antes, se llamaba Your Phone, tu teléfono, y ahora se llama Enlace Móvil. Así es que cuando ya esté disponible, obviamente te lo estaré notificando en la pestaña de comunidad vía Twitter o también elaborando un video. Así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.